Hola, ¿cómo están? Soy Nicole Weinreich, Nicole Tarot Egipcio en las redes y estoy muy contenta de poder participar en el Congreso de Tarot de Uruguay para poder contarle a todos los amantes del tarot este nuevo método que les tengo en la ponencia del día de hoy. La ponencia se llama Hilando un relato con el tarot egipcio y, para ampliar las posibilidades de predicción. ¿Qué quiere decir esto? Que a través del tarot egipcio de Kier, nosotros vamos a hacer el día de hoy con prácticas y por supuesto también en la parte final de la ponencia con el tarot Rider, que es más de uso general, para que todos podamos, digamos, acceder a este método y a esta propuesta que les traigo el día de hoy. ¿Ok? Pero primero que nada me voy a presentar. Como les decía, mi nombre es Nicole Weinreich, soy de Santiago de Chile, tengo 34 años y soy tarotista de profesión, además de ser profesional de negocios y comunicadora audiovisual. Actualmente llevo alrededor de 5, casi 6 años de experiencia ejerciendo como profesional del tarot egipcio y también tarot Rider White Smith a nivel de consulta. He estado estudiando con diversas personas en escuelas, también en la escuela Marilo Casals, y he aprendido tarot egipcio también, tanto por cuenta propia como por otras personas que también manejan este tarot, ¿ya? Y ya el 2021 comencé a impartir cursos de tarot egipcio de Kier de manera online. Y el método que les traigo el día de hoy es un método también utilizado dentro de lo que se dice como generaciones, de generación a generación, en tarotistas que han practicado el tarot egipcio de Kier. Por lo tanto, les voy a contar un poco sobre el tarot egipcio. Un poquito muy breve, porque en realidad aquí venimos a más a practicar nuevos métodos más que hablar de por sí del tarot, pero como es un tarot que no es un uso tan común, digamos que lo vamos a mirar un poquito. ¿Por qué les puse ahí con comillas? Tarot egipcio, ¿ya? ¿Por qué no es un tarot creado por los egipcios? Eso lo saben muchas personas, pero también lo quiero dejar como muy claro, porque también surgen muchas preguntas acerca de su antigüedad, si realmente viene de Egipto. La verdad es que es un tarot con inspiraciones, ilustraciones egipcias. Es un tarot bastante joven, se creó en el siglo pasado, y su autor, que era de España, pero que residía en Argentina, escribió un libro para interpretarlo, cuya fecha de publicación, que es del mazo y del libro, es alrededor de 1947. El libro se llama La Cábala de Predicción, ¿ya? Eh, Hay muchas preguntas respecto al tarot egipcio, siempre hay un prejuicio de que es difícil, que es complicado, que tiene muchas simbologías, y la verdad es que para poder interpretarlo a modo de oráculo, para poder leer las cartas en consulta, no es necesario ni haber leído incluso el libro Cábala de Predicción, que es un gran libro que hizo el autor, que es de una complejidad bastante alta, ni tampoco es necesario tener grandes conocimientos de astrología, ni jeroglíficos, ni egiptología. Por supuesto, yo en la medida que he avanzado mi carrera he estado adquiriendo estos conocimientos, pero de por sí, de por base, el aprendizaje que tuve del tarot egipcio fue enfocado en los conceptos y el significado de las cartas y cómo estas nosotros podíamos interpretarlas en una tirada, en una consulta, para responder las preguntas más comunes al tarot. Entonces, en ese sentido, se puede interpretar por conceptos clave, que es algo que vamos a mirar más adelante, ¿sí? Pero sin necesidad de utilizar toda la simbología presente. Lógicamente, si ustedes manejan algo de la simbología, si conocen de egiptología, si conocen de letras hebreas, de Kabbalah, si conocen de astrología, numerología, todos esos conocimientos previos van a nutrir enormemente sus lecturas del tarot egipcio, y por lo tanto también es un tarot que uno nunca termina de estudiar. Esa es la gracia, y puede tener como distintas perspectivas y formas de leerse, ¿sí? Pero así como hay personas que pueden aprender tarot rider sin conocer, digamos, lo que haya detrás, como más en profundidad de simbología. En este caso también nosotros, teniendo algunas nociones básicas de lo que las cartas significan y representan, ya podemos comenzar a interpretar. Por supuesto que requiere un tiempo de estudio y de práctica para poder leerlo, sacando lo mejor del mazo, digámoslo así, ¿ya? Pero nosotros vamos a enfocar de manera oracular, y por supuesto también la ponencia está propuesta de tal manera que yo les pueda explicar el método sin necesidad de que ustedes conozcan o entiendan previamente este mazo. De esa manera los voy a ir guiando. ¿Ok? Em, por lo tanto, les doy el índice de la ponencia del día de hoy. Vamos a ver en qué consiste Hilando un relato, que es el título de la ponencia. Los tipos de preguntas que son compatibles con este método que vamos a ver, que es el llamado la lectura de 7 cartas.
¿sí? Porque hay muchas formas de hacer preguntas al tarot, pero hay ciertos tipos de preguntas que son no solamente compatibles, sino que esas preguntas inspiraron de alguna forma este método que el día de hoy les voy a enseñar. Por lo tanto, vamos a ver tres ejemplos. Dos son con el tarot egipcio de Kier en distintos formatos, de distintas maneras. Vamos a hablar un poco del método traverso, que también es un método que se usa con el tarot egipcio y que puede tener cierta compatibilidad con el tarot de Rider. Y por supuesto, en el ejemplo 3 vamos a hablar ya desde el tarot Rider Mike Smith con el método traverso, que también les voy a enseñar en esta ponencia, para finalizar luego con algunos consejos generales de cómo ponerlo en práctica y un par de lecturas sugeridas con las que también podrían quizás aplicar este método, ¿sí? Así que, ¿qué es hilar un relato? Hilar un relato significa hacer una secuencia temporal. En ese sentido, el objetivo de esta ponencia es poder demostrar a través de los ejemplos concretos que les mencioné la utilidad de hacer lecturas basadas en una secuencia temporal para poder responder, como les había comentado, de manera detallada y específica ciertas preguntas frecuentes que se hacen al tarot. Secuencia temporal, digámoslo en términos prácticos, es poder utilizar los distintos tiempos para describir sucesos o acontecimientos de una manera clara, de una manera específica, que muchas veces es lo que nuestro consultante está buscando, ¿no es cierto? Entonces, de alguna forma es como darle una manera como de una sucesión de eventos, digámoslo así, pasado, presente y futuro, o pasó esto, después ocurrió esto, está pasando esto, en el futuro va a pasar esto, luego esto, luego esto. Entonces, de esta forma, también hilando un relato, nosotros podemos ver los tiempos delentados, digamos, extenderlos, darles como más detalle, más allá de algo o un suceso concreto, como lo podemos ver en algunas tiradas, ¿no? Entonces, la utilidad o para qué sirve es describir y enumerar la sucesión de hechos que van a llevar o llevaron a una decisión o situación en particular. Y vamos a analizar distintos momentos que ocurrieron en el asunto por el que el consultante está preguntando, utilizando un tipo de tirada, pero que esta tirada que les voy a enseñar es versátil para darle distintos formatos según la pregunta y los tiempos que vamos a trabajar, ¿no? Entonces, ¿cómo abordar la secuencia temporal de lectura? Se podría incluso hacer con 3 cartas, nosotros lo vamos a hacer con 7, pero lo importante es entender que para poder hacer esto como de narrar una historia, es casi como el principio y el final y el desarrollo, ¿no? O sea, cómo se origina la situación, cómo se desarrolla y el resultado final. Y nosotros a esto tenemos que saber siempre poder darle como un inicio y un cierre para que nuestra lectura no se vuelva, digamos, eterna e infinita. Entonces, en ese sentido, el origen, el desarrollo y el final lo vamos a ver como una historia a la cual le podemos poner distintos tiempos. Por ejemplo, el origen puede ser el presente, el desarrollo, el futuro más inmediato y el resultado final, el futuro más lejano. Como también lo que podemos ver es de un momento pasado. Podemos hablar completamente del pasado con esta lectura. Podemos hablar del presente no tanto porque el presente digamos que es más uno, pero también podemos ver el desarrollo de una situación, qué es lo que está pasando, cómo se está dando, pero por lo general vamos a abordar más de pasado y más de futuro y también algunas que van como en un término medio entre pasado, presente y futuro, ¿no? O sea, ahora les voy a mostrar en qué consiste. Las preguntas compatibles con el método que vamos a hablar el día de hoy. Em, 3 preguntas que vamos a mirar acá y por supuesto hay más de este tipo, pero la idea es que ustedes entiendan el sentido de la pregunta. Uno, ¿por qué cierta persona tomó cierta decisión? Pregunta muy clásica en el tarot. ¿Por qué esta persona hizo esto? ¿Qué fue lo que la llevó a realizar esta acción? Que muchas veces nos cuesta entenderlo o no tenemos la información de fuente de la persona misma por temas relacionales o de vínculos. Preguntamos por qué a la persona, qué llevó a la persona a actuar de cierta manera. Segundo, clásico, y conozco como que a muchos tarotistas de pronto nos desespera un poco. ¿Qué va a pasar con esto? ¿Ya? O sea, ¿qué va a pasar con esta situación? ¿Qué va a pasar entre nosotros? Entonces uno dice, pero es que es tan amplio el sentido de cosas que podrían pasar, que la idea es poder acotar, ¿no es cierto?, a la pregunta. Bueno, esa pregunta 2, el qué pasará, lo podemos responder con esta lectura de una forma bien detallada y bien específica. Y tercero, cómo evolucionará una situación que es muy similar a la segunda, pero aquí también nosotros podemos aprovechar de más de el qué va a pasar, podemos ver el qué pasó, qué está pasando y qué va a pasar. Eso sería, digamos, eso sería la evolución de una situación, a eso se refiere, ¿no? Entonces, tomando este tipo de preguntas, podemos también aplicar el método que vamos a estudiar el día de hoy.
Entonces, el tarot egipcio, quería contarles, también tiene 22 arcanos mayores, igual que el tarot Rider-Waite, y vamos a aplicarlos de una manera similar. Lo importante que ustedes sepan es que algunas veces en esta tirada vamos a utilizar los mayores y los menores separados, priorizando el uso de los mayores, y en otras tiradas lo vamos a ver todo junto o mezclado, y que también esos son distintos métodos, pero todos sirven, digamos, para lo que vamos a ver en esta ponencia, ¿no? Pero como les decía, los dos primeros ejemplos serán con tarot egipcio y el tercero será con tarot rider. Y, por supuesto, ustedes pueden utilizar el que les acomode más. La lectura de 7 cartas. Esta es la lectura de 7 cartas, o como también se llama en los cursos de tarot, la lectura predictiva extensa, que es extensa porque tiene todos los tiempos contenidos aquí, y como les decía, del número 1 sería el principio de todo, y el 7 el final. Nosotros vamos a ir jugando con los tiempos de esta manera según distintas formas en que podemos modificar esta tirada. Por lo mismo dice que el nombre de la posición de cada carta puede variar de acuerdo al método que se aplique en cada caso. Si nosotros también podemos ajustar esta lectura según la pregunta o según lo que queramos ver, lo ideal y lo de siempre es respetar que tiene un inicio y que tiene un final. Entonces nosotros así vamos a dar como inicio, incluso puedo decir esto inició en 2022, como está en 2022, y cómo va a cerrar, o cómo cerró incluso, si es que quiero ver la evolución de una historia totalmente en el pasado, que es lo que vamos a ver en el primer ejemplo, ¿no? Entonces, independiente de los tiempos, por supuesto tienen que estar en orden ambos, o sea, como desde lo más lejano hasta lo más cercano, pero la idea es que haya un principio y un fin. Eso sería como la base de esta lectura de 7 cartas. Entonces, vamos a ir de inmediato al ejemplo 1, el tarot egipcio de Kier, mazo completo. ¿Qué significa esto? Nosotros vamos a tomar nuestras cartas y las vamos a barajar. Bueno, en este caso vamos a usar solamente cartas al derecho, también hay formas o métodos de verlas con invertida, pero en este caso no nos vamos a complicar tanto, ya vamos a ver mazo completo. Entonces, eso significa que no vamos a usar solamente los mayores, digamos, para estructurar la lectura de 7, como veremos en el segundo ejemplo, sino que vamos a comenzar barajando todo junto, como también muchos de ustedes harán con su tarot rider quizá. Lógicamente hay distintos métodos, hay personas que leen solo con mayores, hay personas que leen con mayores y después con menores, y van ahí como mezclando la tirada de distintas formas, ¿ya? Nosotros vamos a hacer algunos métodos separados, usando solo los 22 para después complementar con los otros 56, o como sería este caso, todo junto poniendo 7 cartas desde el inicio hasta el final. Entonces, por ejemplo, la ponencia de hecho está inspirada en preguntas como esta que han aparecido en consulta. Una consultante pregunta por qué su pareja terminó la relación, ¿ya? Entonces, la persona dice, mira, me pasó tal cosa, mi pareja terminó, pero quiero o siento que me falta información, que no estoy segura de que el término de la relación haya sido exactamente por ese motivo, o si fue ese motivo, pero algo más, ¿sí? Como a veces son las respuestas que vienen buscando los consultantes, incluso no tanto de qué va a pasar con la actual expareja, sino que una forma también de digerir qué fue lo que ocurrió, ¿cierto? Entonces aquí nuestra lectura de 7, como les decía, el 1 es el comienzo, el 7 es el final. La temporalidad que nosotros le damos dependerá de la lectura. Aquí lo que nosotros vamos a analizar es el pasado, es decir, qué fue lo que llevó a su pareja o ahora expareja a terminar la relación. Entonces, la 1 y la 2 en sucesión, primero pasa el evento 1, después pasa el evento 2, es lo que originó la situación, el término. Luego tenemos la 3 y la 4, que se refiere a cómo se desarrolló, ¿ya? Por eso es que están estas líneas debajo para hablarnos como los distintos momentos, ¿no es cierto? La 1 y la 2, ahora la 3 y la 4, la 5, que es la carta de acción o detonante. Ustedes se preguntarán, ¿por qué no hay 6 cartas? 2 de pasado, 2 de presente, 2 de futuro. La 5 generalmente es como la carta que sobresale, es la carta que nos dice un evento importante, es algo que muestra un evento detonante para lo que ocurra después. Se puede utilizar de distintas maneras, pero la idea es que siempre la carta, digamos que entre comillas sobra, hay algo, un mensaje especial que nos da. De ahí lo vamos a ir entendiendo. Y el resultado o lo que finalmente ocurrió. Eso significa que luego pasó 6 y el 7, que sería el final de tirada. Entonces, eso es lo que finalmente ocurrió y que probablemente nos va a describir también el momento en que la relación terminó. Entonces, vamos a la acción para mostrarles cómo sería esto. Hay que entender lo mismo. Vamos a analizar el pasado. Entonces, el 1 es el más lejano
y el 7 es el más reciente. Y el final de tirada es fundamental en la lectura de 7 cartas porque nos da como una suerte de respuesta definitiva de la situación, sobre todo cuando lo estamos viendo a momento futuro, ¿ya? ¿Por qué? Porque nos muestra como la resolución, el desenlace, si es que esto fuera una historia, ¿sí? Vamos a ver entonces. Tenemos acá lo que originó la situación, tenemos la carta 15 y la carta 72, ¿ya? Primero la 15, luego la 72. La 15, si se fijan, miren bien los números, son solo arcanos menores, solamente tenemos un mayor. Cuando nosotros trabajamos con mazo mezclado, por lo menos desde la perspectiva que yo he aprendido, es importante ver cuántos arcanos mayores hay. Es importante ver eso y también la importancia que tiene, más allá del lugar de la tirada donde esté, yo me abstraigo y digo, ok, 15, el diablo es la carta que me está hablando de la situación en general, independiente de la posición en que salga. Por supuesto, después va a tener importancia la posición, pero tengo que abstraerme y decir, el único arcano mayor que salió es el 15. Algo me está diciendo esta situación, ¿no? Entonces, y esto aparece luego en el origen. O sea, ahí está el origen de la situación por la cual la expareja terminó, ¿ya? Luego tenemos la purificación, luego ahí les voy a ir describiendo las cartas, ¿no? Cómo se desarrolló la afinidad y la domesticidad, la acción o detonante con la perplejidad, y el labrador y la iniciación a final de tirada, el resultado de lo que finalmente ocurrió, ¿ya? Entonces, vamos aquí rápidamente porque digamos que esta sería como la más fácil, porque no tiene como los métodos más, quizás un poquito más estructurados que les voy a enseñar más adelante, pero que esto sería la más fácil, la más simple y también la pueden aplicar con el Tarot Rider siempre y cuando ustedes tomen las cartas como algo concreto, como una acción. Eso también lo vamos a ir entendiendo en los ejercicios siguientes. Pero, ¿qué es concreto? ¿Qué es acción? Es que cada carta me va a representar un concepto clave o una frase muy breve. No me puedo quedar dando vuelta en lo que la carta me quiere decir, quizás como explayándome o tomando más tiempo en lo que la carta significa, sino que la voy a tomar como un suceso o una acción. Vamos a entender. ¿Qué es lo que originó la situación de que la pareja terminara? Había problemas, en un principio habían problemas que esta persona tenía, digamos, este chico, si este hombre será, y que hay un tema con la libertad. Incluso podemos juntar esas dos palabras. Había problemas con la libertad, ¿ya? Que a veces pasa que las personas de pronto quieren tener más libertades que tal vez en pareja no podrían tener, y se sienten más restringidos, ¿no? Entonces había un problema con la libertad. En este caso yo me voy casi automáticamente a sumar, pero no lo voy a hacer porque quiero mostrarles lo más sencillo, ¿ya? Pero las sumas son muy parte de esta tirada. Entonces, el origen, habían problemas con la libertad, que es la carta de la purificación. Eso es el origen de la situación. ¿Cómo se desarrolló? Había algo con el amor o atracción, pero esto ya viene de un problema del origen, ¿ya? Que sería el diablo. Y la domesticidad habla de la avenencia o la espontaneidad, una situación que se da de una forma espontánea, o la avenencia o los acuerdos que ellos podían tener. Entonces, aquí veo como energías muy opuestas. ¿En qué sentido? Que hay problemas con la libertad en el origen, pero en el desarrollo igual aparece el amor o la atracción que esta persona puede haber sentido por su pareja y la espontaneidad con que las cosas se daban, la avenencia que ellos dos tenían, que concordaban en muchas cosas, ¿no? Pero vemos que igual se termina la relación. Entonces también puede haber un tema o problemas que venían que también, pese a la afinidad, pese al amor, pese a la espontaneidad que ellos dos tenían, hay en el detonante o la acción una falta de sinceridad. Y esta, la carta de la perplejidad, es un poco como que la persona no es del todo, no muestra su verdadera cara, ¿no es cierto? Entonces decimos, wow, acción o detonante, efectivamente nos confirma falta de sinceridad. Y nuestra consultante nos está diciendo por qué mi expareja, porque mi pareja terminó. Entonces decimos, aquí está. El tarot puede ser muy literal para respondernos si nosotros sabemos usar los conceptos que tienen que ser bien exactos, como es bien conocido el tarot egipcio, para responderlo, ¿no? Y después la persona, con la carta del labrador, en el resultado o lo que finalmente ocurrió, hace un examen de conciencia respecto a quizás su falta de sinceridad, y por ahí está la ruptura. Al momento de la persona hacer el examen de conciencia, entendemos que la persona luego empieza una nueva etapa en su vida. ¿Y qué es una nueva etapa? Después de terminar su relación, ¿no? Entonces, si se fijan, tampoco nos da como una claridad así tan exacta, pero nos dice varias cosas. Nos dice que la persona tenía problemas con su libertad,
que se originó todo, que ahí está la raíz del asunto, que el desarrollo igual había como en esta decisión un tema con el amor que se tenían, pero también entre ellos dos las cosas se daban muy espontáneamente, pero también hay un tema que la persona buscaba libertad y que tenía este amor o atracción hacia su pareja, pero que espontáneamente las cosas fueron dándose hacia la ruptura, pero que a partir de todo esto la persona no fue quizás sincera en cuanto a decir que tenía problemas con su libertad. Luego hace un examen de conciencia y dice, hey, no puedo seguir con esta relación y inicio una nueva etapa en mi vida cuando yo ya termine esta relación. ¿Se entiende? Entonces es de principio a fin. Y si se fijan, con este tipo de cosas nosotros podemos descubrir motivos detrás por los cuales qué pasó. Entonces nosotros en general podemos decir, no solamente en tema de amor, que es lo más común de consulta, ¿no? Podemos decir, quiero saber qué fue lo que pasó aquí, ¿ya? Y nos salen estas cartas y nos pueden salir también personajes, emperador, emperatriz, sacerdotisa. Entonces ahí decimos, wow, hombre o mujer involucrado en esta situación, ¿no? Entonces ahí también vamos viendo cómo se narra una historia. Ese sería el primer ejemplo y yo les propongo que si a ustedes no les gustan las sumas y se sienten extraños separando a arcanos mayores de menores, usen esto y con esto van a ir espectacular y pueden usar los otros tiempos que vamos a ver ahora, pero sin necesariamente meterse en cosas más complejas, ¿ya? Pueden usar esta misma tirada para ver pasado, presente y futuro, para ver casi solamente futuro o para ver una explicación de un suceso pasado, ¿ya? Ahora vamos a entrar un poquito más en profundidad con el tarot egipcio, ¿ya? El método traverso. ¿Qué significa método traverso? Aquí tenemos un arcano mayor, que es la carta 20. ¿Ya? Aquí nosotros no vamos a hablar del significado, sino que les voy a decir más o menos qué es lo que me está describiendo esta situación. Cuando yo tengo separados mis arcanos mayores de menores, lo que yo hago es sacarle menores al mayor. Entre paréntesis, método traverso está inspirado porque mi maestra Eugenia Traverso fue la que desarrolló con mayor profundidad este método, ¿ya? Que tiene que ver con hacer la participación de los arcanos menores vinculada con el mayor. Ahora lo voy a explicar. Si yo estoy haciendo una tirada, ¿ya? Y en esa tirada me sale la carta 20, digamos que las demás cartas, los otros arcanos mayores que estamos viendo en la tirada no lo vamos a considerar, porque a mí la 20 me llama la atención. ¿Por qué? Porque el mensaje de los arcanos mayores muchas veces es bastante general, bastante amplio. Entonces yo digo, esa carta 20 a mí me llama la atención, me causa curiosidad. ¿De qué me está hablando esa carta 20? ¿De qué se podría tratar esta situación? Ya nosotros vamos a ver esta carta como ataduras del pasado, situaciones del pasado que no se han resuelto. Todavía eso lo vamos a ver en la siguiente tirada, ¿ya? Entonces yo digo, ¿de qué se tratan estas ataduras del pasado, situaciones que no se han resuelto? Entonces lo que yo hago es que tengo mis 56 menores en mano y yo pongo encima de la carta un arcano menor. O sea, encima de la 20 yo pongo un arcano menor y en este caso podría salir la avaricia, ¿ya? Entonces yo vinculo todo lo que me va saliendo, me sale la avaricia, saco otra más, me sale la afinidad, saco otra más, me sale la evolución. Todo esto yo lo voy vinculando con la 20. Entonces, lo que están haciendo estas tres cartas, que van así poniéndose una encima de otra, es describirme con mayor profundidad de qué me está hablando la carta 20. Es como que yo abriera, digamos, un libro o como que empezara a abrir información respecto a esa acción, a ese suceso en particular que es la carta 20, que pueden ser situaciones del pasado que no se han resuelto. Por lo tanto, esas tres cartas que salen después son las que me describen de qué se tratan esas situaciones del pasado que no se han resuelto. ¿Se entiende? Uno puede sacar hasta tres mayores por cada arcano, perdón, hasta tres arcanos menores por cada mayor, como está puesto acá. Pero hasta no significa que tengamos que sacar tres por cada uno y volvernos locos. No, son hasta tres porque es el límite, digamos, del método. ¿Sí? Yo puedo sacarle uno y con uno quedo conforme, listo, no es necesario más. ¿Sí? Eso sería el método traverso y por supuesto también este método tiene sumas. Y esas sumas las vamos a ver muy brevemente porque tampoco los quiero enredar. La idea es que también podamos volver al tema de lo que es el hilar la historia. Entonces, las sumas, digamos que representarían la causa de la consecuencia. ¿Qué significa eso? Yo les puse un círculo alrededor de cada número, enseñando o indicando que podemos sumar esos números. Hay unos números pequeños aquí, por ejemplo, el 20 con el 8. Los números chiquititos que están acá son las reducciones de la carta, ¿no? La carta de la avaricia, que es el número 71, que no se ve acá,
si yo sumo 7 más 1, reduzco ese número, me da 8. Entonces, esos números chiquititos que están en la esquina son las reducciones del número grande de la carta. Si se fijan en la evolución, ahí está, 60. Si yo lo reduzco y digo 6 más 0 es 6. Y esos números chiquititos nosotros los vamos a ir sumando entre ellos. También podemos sumar los grandes, pero eso es una mayor complejidad. Porque si sumamos números chiquititos, generalmente nos dan números que coinciden con arcanos mayores. Si yo hago una suma y me sale 17, sé que me está hablando de la carta de la estrella. Entonces la idea es hacer como pequeñas sumas, ¿no? Para empezar, para vincular las cartas. Y la causa, la suma viene antes de la situación. Es decir, lo que a mí me aparezca en una suma, y yo tengo ese concepto aquí en mi mente de que sume, por ejemplo, 17, la estrella, el acontecimiento que se refiere a la estrella sería algo que viene antes de lo que yo estoy viendo en las cartas, porque la consecuencia serían las cartas que están ahí. La suma sería lo que viene de antes. Y luego la suma, o sea, lo que yo vi en la suma, las cartas que yo vi mentalmente en la suma, son la causa de lo que yo estoy viendo acá. Por eso se dan cuenta que va como complejizando un poco la situación. No obstante, y como les decía, si quieren quedarse con el primer ejemplo, pueden hacerlo, no importa, es perfecto y les puede salir mucha información también. Pero vamos a ver un poco más cómo aplicamos las sumas y también se pueden aplicar a Rider, pero la complejidad puede ser un poco mayor porque este método es como muy para el tarot egipcio, pero como les decía, yo leo también Tarot Rider y lo utilizo a veces en Rider y también es bastante efectivo. Entonces, ejemplo número 2. Vamos a usar el tarot egipcio de Kier con el método traverso que les expliqué anteriormente. Una consultante pregunta, perdón, un consultante, hombre, pregunta qué va a pasar con una chica que está conociendo. Clásica pregunta que uno dice, pero ¿por qué me pregunta qué va a pasar? Si el tarot no es una bola de cristal, yo, ¿qué hago? Entonces, como que puedo yo también ver pasado, presente y futuro, de dónde viene, puedo analizar el vínculo, perfecto, y me encanta analizar vínculos, ¿ya? Pero esta tirada, digamos que puede señalarnos como la evolución de la situación, pero a un nivel como más detallado. ¿Por qué? El presente sería el origen de la historia. ¿Ya? Aquí tenemos como la carta, digamos, que sobra, o sea, que sería como la extra que da como el número impar, y en este caso la ponemos en la posición 1, no en la 5. En la 1, el presente de lo que ellos dos tienen en este momento. Después tenemos 2 y 3, el futuro a corto plazo, 4 y 5, el futuro a mediano plazo, y 6 y 7, el futuro a largo plazo. Esto es una propuesta. Ustedes también pueden decir, ¿saben qué? Yo quiero saber qué va a pasar entre ellos en 3 meses más. Y todas las cartas que vienen del futuro solamente me van señalando un acontecimiento tras otro, independiente que no sea futuro mediano, corto, largo plazo. ¿Se entiende? Entonces ahí uno como tarotista define eso. Entonces, ¿qué va a pasar con la chica que estoy conociendo? En el presente me sale la indecisión. Luego, en el futuro a corto plazo, más inmediato, me sale la inspiración con la resurrección. Luego, en el futuro a mediano plazo, me sale la persuasión con el triunfo. Y en el futuro a largo plazo, me sale la retribución con el jerarca. ¿Ok? Vamos a ver entonces de qué se trata esto. Fíjense que son solo arcanos mayores, ¿ya? Entonces, con la indecisión, yo veo dudas, porque es indecisión, ¿ya? No es la carta de los enamorados, olvídense de esto, aquí con el tarot egipcio es distinto. Dudas, indecisión, ¿ya? Luego, visualmente, fíjense ahí, la carta 19, inspiración, es pareja, ¿ya? Puede ser pareja o puede ser que las dos personas estén juntas. Después tenemos la resurrección que va apareciendo después, temas del pasado, con alguien que estoy conociendo, ¿qué pasa ahí? Luego, la carta de la fuerza o la persuasión nos va a hablar de una situación difícil, de dificultades. Aquí tienen que sacarse los conceptos previos que tengan de otros tarot. ¿Son similares los arcanos mayores? Sí. ¿Comparten temas en común? Sí, pero tienen ciertos matices, ¿ya? Con el triunfo o el carro vamos a ver avanzar, algo que avanza, y luego, futuro a largo plazo, tenemos con la rueda un cambio. Aquí la muerte no es cambio, ¿ya? La rueda es cambio, por lo menos en este método de tarot egipcio. La carta de la rueda habla de un cambio y el jerarca nos habla de compromiso. Muy bien, entonces al final de todo lo que pasa entre estas dos personas, va a haber finalmente un compromiso entre ellos dos, ¿ya? Podemos alcanzar a verlo.
En este momento hay dudas, pero al final hay un compromiso. Con el sumo sacerdote yo traduzco muchas veces compromiso en una relación cuando cierra bien. Por eso es que la carta del final es la de final de tirada, la que cierra y me muestra el resultado de la situación o lo que se alcanza a ver, porque ustedes saben que como tarotistas no podemos ver el futuro eterno, podemos ver como lo que se alcanza a ver dentro de una temporalidad que por lo menos desde mi lado la veo hasta máximo un año. ¿Ok? Entonces podemos complejizar un poquito aquí más la situación, ¿ya? Nosotros podemos ver que va a haber dudas, yo se los voy a relatar como lo veo aquí, ¿ya? ¿Qué va a pasar? Le digo a mi consultante con esta chica que está conociendo. Primero, en este momento me parece que hay dudas. No sé si tú dudas o ella duda. Hacia adelante los veo juntos, está la pareja, pero empiezan a surgir temas del pasado, que no sé si son con parejas anteriores o temas que no se han resuelto o, no sé, trancas de repente, temas que a mí me cuesta avanzar en una relación porque hay temas del pasado que surgen. Temas del pasado puede ser el regreso de una expareja, o sea, pueden ser muchas cosas. Por eso es que también los arcanos mayores tienen un mensaje como muy amplio, ¿no es cierto? Por supuesto, después de que surgen temas del pasado, que no es nada agradable, vemos que hay una dificultad, ¿ya? Se ponen difíciles las cosas, pero después con el triunfo el vínculo sigue avanzando, ¿ya? Para después hay un cambio y luego hay un compromiso. Eso es. Con 7 cartas tenemos que ser cortos, concisos y precisos. ¿Por qué? Porque la información va a salir más en la medida que vayamos hilando, vinculando, y no tanto como deteniéndonos en cada carta, que es por lo menos desde la forma en que yo leo, por ejemplo, el Tarot Rider, lo hago de una manera como más deteniéndome en cada carta, ¿no es cierto? Y por eso también al principio cuando aprendí Rider, le empecé a aplicar esto y tuve una confusión enorme. Y ahí me di cuenta de que en este caso no, hay que ser concretos y precisos con los conceptos clave. Vimos más o menos lo que va a pasar, nuestro consultante se va encantado, podemos dejarlo ahí, decirle, mira, los veo juntos, pero van a haber temas del pasado que van a surgir, las cosas se van a poner difíciles, van a pasar por situaciones difíciles, pero después igual van a seguir avanzando, de pronto va a haber un cambio que aparece ahí importante y finalmente se van a comprometer. Ahora, ¿qué hay aquí abajo? Estas son las sumas. Hay muchas sumas posibles, pero estas son las que yo les propongo acá porque son las que comúnmente ocurren, que es cuando están las parejas de cartas. Recuerden que acá nosotros teníamos 2 cartas que representan el futuro a corto plazo, 2 a mediano y 2 a largo. Entonces, en este caso, yo voy a vincular, salvo acá que les voy a explicar por qué, voy a vincular las parejas de cartas, es decir, las de futuro a corto plazo, las de mediano y las de largo. ¿Ya? Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a sumar 20 más 19 me da 39, ¿no es cierto? Y 39 es la carta del testimonio. ¿Por qué están chiquititas? No significa que usted tenga que tener un mazo ahí más chiquitito. Significa que esto está en su mente o en su cuaderno con una lista de los arcanos del 1 al 78. 39 me dio que es la carta del testimonio. Si yo sumo, por ejemplo, el presente con el futuro más inmediato, me da el argonauta, 25. Si yo el futuro a mediano plazo le sumo, o sea, a las 2 cartas de futuro a mediano plazo, sumo 11 más 7 me da 18, que es la luna. Aquí tenemos un arcano mayor. Y aquí tenemos 10 más 5, 15. Entonces aquí vamos a usar lo mismo, un concepto clave para cada carta. Entonces, el argonauta me habla de un aventurarse a lo desconocido. Me voy a la aventura, me arriesgo. Entonces, claro, yo veo acá y digo, esta es la causa o el antecedente, lo que viene antes de lo que está acá, de lo que viene antes de qué, de estas dos, de las 6 con la 19, porque son las que estamos sumando. Las demás, nada que ver, solamente las que estamos sumando. Entonces, 19 más 6 me da 25. Esto habla de que hay la causa, como lo que viene, es que ellos se lanzan a la aventura, se lanzan a lo desconocido, de pronto están siendo un poco impulsivos y hay un poco de dudas, pero finalmente van a estar juntos. Pero aquí esto me da como un antecedente, me da más información. Lo mismo acá, el testimonio, la palabra que vamos a usar es culpabilidad, ¿ya? Entonces, culpabilidad, esto me habla de que hay un tema como de culpabilidad, siempre viene antes. Antecedente, hay como una culpabilidad relacionado con un tema de pareja por temas del pasado. Entonces, uno de los dos va a estar con un tema de culpabilidad aquí en el futuro respecto a como a pareja y temas del pasado.
¿ya? Eso igual nos da información. Luego tenemos el crepúsculo, que sería como una situación que está poco clara, un poco confusa. En el mediano plazo no van a estar muy claras las cosas entre ellos, con la luna o crepúsculo, no van a estar muy claras. Como no vienen claras, antecedente, como no vienen claras, se pone una situación difícil, pero igual avanzan. ¿Se dan cuenta? Entonces yo voy tomando la suma y siempre la antepongo. Situación que no está muy clara, el crepúsculo, y entonces, pero se ponen difíciles las cosas en el vínculo entre ellos, pero al final terminan avanzando igual, ¿ya? Y finalmente, en el futuro a largo plazo, la 15 recordemos que era problemas, ¿ya? Puede significar más cosas, pero nosotros tenemos que elegir una palabra. ¿Y cuál palabra elegimos de todas las que puede significar el arcano mayor? Eso nos lo dice la intuición y la práctica, ¿ok? Entonces, la 15 pueden ser problemas. Entonces, vemos antecedentes. Ante los problemas que tenían, que quizás venían de este pasado que vimos, que estaban difíciles las cosas, poco claras, ante los problemas que tenían, hay un cambio y luego esos problemas cambian, ¿se entienden? Vienen con problemas, pero hay un cambio en eso y finalmente se compromete. Entonces, cuando yo tomo la suma, en el método traverso, lo que hago es tomarla como causa y después aparece aquí como consecuencia. Esto es práctica, chicos, es algo que toma mucho tiempo de práctica, pero que nos va dando mucha información. Y lo otro, como yo les había contado, es que uno le puede sacar un menor al mayor. Es decir, con la rivalidad, aquí yo le saco un menor. Tengo este cambio, ¿no es cierto? Y le saco aquí, como, ¿de qué se trata este cambio? ¿Por qué cambia? Y ojo, el arcano mayor manda, ¿ya? ¿Por qué cambia? Vamos a ver de qué se trata este cambio. Rivalidad. Ellos dos ahí en choque. Eso significa que tal vez no querían lo mismo, pero eso cambia porque el arcano mayor manda. Entonces, cambia la rivalidad, cambian estas confrontaciones de que no querían lo mismo, ¿ya? ¿Y por qué cambia? Porque sumamos aquí hay un 3, 10, 10 más 3, 13. Entonces, algo que se termina, recordemos que la muerte no es un cambio aquí, ¿ya? Algo que se termina. Entonces, se termina algo en el vínculo, hay algo que se termina, que no es malo, porque al terminarse eso, la suma, hay un cambio en la relación y cambia esta rivalidad, cambia positivamente. Entonces, la rivalidad no es mala, ¿se entiende? Porque tiene finalmente, a final de tirada, un desenlace positivo. ¿Se va entendiendo? Es decir, aquí lo mismo. Quiero ver qué son esos temas del pasado. Lo vimos en la diapositiva anterior. ¿Qué son esos temas del pasado? Los temas del pasado producen discusiones o rabia entre ellos. Aquí en la vehemencia hay como mucha rabia, muchas discusiones. Entonces, con la suma que está acá, yo veo que la transmutación, que es como la mejor carta del tarot, ¿no es cierto?, equivalente al mundo, una situación que iba muy positiva entre ellos dos. Hay duda con la indecisión, pero después ellos siguen juntos y de repente de algo que venía bien, que es la transmutación que venía pleno, que se había transformado en algo positivo, que iba bien, de pronto surgen estos temas del pasado, lo cual produce entre ellos peleas, discusiones, rabias. ¿Se entiende? Ahí yo hilé la suma nuevamente. Ahora yo puedo sacar más, quiero saber más sobre ese tema del pasado, lo hace discutir, pero ya más de qué se trata. Saco otra carta más, el pensamiento. Eso me habla de los planes, de los proyectos que yo tengo a futuro. Entonces, hay unos temas del pasado que no están resueltos, que venían bien, ¿ya? Y que a lo mejor y aquí vemos la carta de la domesticidad, que yo les dije que podía ser avenencia o espontaneidad, pero en este caso la carta más bien me va a hablar de hijos, ¿ya? Porque también puede tener que ver significado. Mis planes, mis proyectos a futuro, hijos, ¿ya? Discusiones, no estamos de acuerdo, no queremos lo mismo, ahí el tarot nos empieza a decir, algo venía muy bien entre ellos, pero relacionados con temas de hijos, hay temas del pasado ahí que los hacen discutir respecto a sus proyectos de vida. Uno de los dos puede haber tenido hijos, sus proyectos de vida puede ser que uno de los dos quizás no esté seguro si quiere tener hijos, y tal vez aunque se están conociendo, para ellos eso es un tema, porque uno de los dos sí quiere eso en su vida en algún momento y el otro no tiene la certeza, no sabemos, pero los temas del pasado iban saliendo, fíjense, súper específicos, hijos, proyectos, planes de vida. Entonces, el arcano menor que va saliendo me va mostrando como exactamente la información. Si se fijan, yo acá a la rivalidad le saqué las sumas. ¿Para qué? Para que ustedes entiendan que no necesitan sumar si es que eso les complica. Por ejemplo, aquí yo veo que hay un cambio en la rivalidad, porque tiene que ir el arcano mayor primero.
hay un cambio en esto que no se entendían, hay un cambio en esto de que no querían lo mismo. Y con eso no necesito sacar la suma. La suma es para complementar, siempre digo, sirve para nutrir la interpretación, complementar, no complicarla. ¿Ok? Así que en ese caso, eso habría sido la lectura. Esta era como la parte más complicada, ¿no es cierto? Porque les tenía que enseñar cómo era el tema de las sumas, pero bueno, vamos aquí a lo último rápidamente. El método traverso, que es el de separar mayores y menores y complementarlos de esta manera, se puede aplicar con Rider u otros mazos siempre y cuando estos tengan arcanos mayores, ¿ya? Entonces, ejemplo número 3, Tarot Rider White Smith con método traverso. Y como yo les había dicho, es súper importante usar conceptos claves y breves, porque con el Rider uno dice, wow, puede significar tantas cosas ya, pero en este caso yo tengo que definirme de que mis conceptos van a ser muy claros para poder hacerlo. Entonces, una consultante pregunta por la evolución de la relación en el equipo de trabajo. Esto también se puede ver. El equipo de trabajo me preocupa, quizás había algunos problemas, quiero ver cómo está la evolución de esto. Yo digo, ya, como tarotista, quiero saber más o menos esta situación, entenderla un poco más, entonces voy a sacar 2 cartas de pasado, de dónde viene esta situación, 2 de presente, en qué está la transición, que sería mitad presente y mitad futuro, es como una carta que nos habla de cómo se desencadena hacia ese futuro, ¿no es cierto? Siempre la carta número 5 o la que sobra es especial, y 6 y 7 el futuro. Y el final de tirada es lo más importante de cómo se resuelve la situación de la evolución de la relación en el equipo. Entonces, probemos con el Rider, van a ver. Entonces, tenemos en el pasado la estrella con el juicio, en el presente la sacerdotisa con la torre, en la transición, mitad pasado, mitad futuro, el mago, y luego en el futuro, el colgado y el ermitaño, ¿ya? Y el ermitaño como final de tirada. Ojo con eso, el ermitaño final de tirada, en un equipo, una carta de soledad, cuando estamos hablando de un equipo, al lado del colgado, no está tan bien aspectada, ¿se entiende? Si estamos viendo un equipo de trabajo. Entonces, yo les voy a poner aquí estos conceptos arriba y dejar un poco más de espacio para que entiendan lo que aparece con los menores. Ustedes ya manejan este tarot, así que vamos a poder ir mucho más rápido. En el pasado, en el equipo de trabajo, había una ilusión o un proyecto, que puede ser la carta de la estrella, ¿no es cierto? En el presente, esta es la 20, pero es la 20 del Rider, no del tarot egipcio. Entonces, en el Rider vemos que en el presente puede estar habiendo una llamada importante en el equipo o se están revisando ciertas cosas. Perdón, en el pasado, ¿ya? Hubo proyectos, ilusiones y ahora hay una revisión de un tema, se está haciendo una llamada, algo importante o una convocación al equipo, etcétera. En el momento presente vemos que hay una situación que se está estudiando o que hay una mujer importante ahí participando, ya la sacerdotisa, una persona sabia. No más, no me den más vuelta, necesitamos que seamos concretos, ¿ya? Luego en el presente está habiendo una crisis, ¿ya? Una crisis producto de esta situación que se está estudiando o relacionada con una mujer del equipo de trabajo. ¿Ya? En la transición hay un inicio de algo donde la persona o el equipo tiene todos los recursos necesarios para poder lograr lo que quieren. O sea, tienen todo lo que necesitan y se inicia algo nuevo entre presente y futuro. O sea, muy inmediatamente o ya se está iniciando y va a continuar hacia adelante, ¿no? Pero en el futuro, la relación del equipo de trabajo se estanca y el ermitaño me parece soledad, ¿ya? O aislamiento. Parece que algo pasa con el equipo de trabajo. Ahora, si lo ven, es muy general, no nos queda tan claro, ¿ya? Entonces también nosotros tenemos que ir viendo de qué se trata cada uno de estos conceptos. Entonces, por ejemplo, aquí lo mismo, le voy a sacar un menor al mayor. ¿De qué se trata esa llamada, esa convocatoria del equipo de trabajo, esa revisión que se está haciendo, ese inventario? Se trata de que se hace una revisión de algo porque se sopesa una nueva opción. O sea, estoy evaluando, estoy valorando si es que quiero tomar o no esa opción. Eso sería el equipo de trabajo. Eso es lo que el equipo está haciendo, ¿no? Tenían una ilusión, un proyecto en el pasado y ahora se están como cuestionando ciertas cosas porque están sopesando una nueva opción. El mayor y el menor, ¿cierto? Cuestionando, juicio, el menor, sopesando una nueva opción. Ok, perfecto. No necesitan sumar. Con esa no, por ejemplo. Pero ahora les voy a decir cómo pueden sumar si es que les gustó el asunto de la suma. Entonces, la torre me habla de una crisis. ¿Y de qué se trata la crisis? Es una crisis relacionada con una reina de oros. Ah, hay un tema de mujer. Una o dos mujeres, ¿ya? Entonces aquí yo les voy a decir como es una mujer que es buena para los números, una mujer administradora. Entonces lo que está pasando en este momento es una crisis en el equipo de trabajo por una mujer que puede ser la que está administrando ahí o que sea una persona
de signo de tierra, ¿ya? O una persona que también puede ser a veces muy generosa, pero de alguna forma está viendo una crisis. ¿Y por qué? Y aquí les voy a explicar más brevemente. Aquí lo que pasa es que nosotros tenemos que entender que la reina puede ser un número 13. ¿Por qué? Porque esto es ¿cómo se llama? Una forma de verlo, que lo pueden también ver en el material de respaldo, ¿no? Que sería como sota, caballo, reina, rey. Venimos del 10, por ejemplo, 10 de oros, luego sota, 11, caballo 12, reina 13, rey 14. Entonces acá yo puedo como sumar estas dos cosas, 13 más 16 me va a dar 29, y el 29 en el Rider no existe. Entonces yo puedo decir 29 o reducirlo y queda un 11, ¿ok? Entonces, en ese sentido, lo que nosotros podemos ver es que vean la tabla de equivalencia que va a estar en el material de respaldo, el número 29 puede equivaler al 3 de bastos, ¿ya? Ahí aparece una tabla de equivalencia según el tarot de Saint Germain. Y el 11 es la justicia. Entonces nosotros vemos con la justicia que quizás había una situación que estaba equilibrada o que se intentaba equilibrar, pero que entró en crisis con una mujer administradora, ¿ya? O había un tema, un proyecto que se quería evaluar como más allá y ese proyecto, esas oportunidades que se querían tomar como de buscar nuevos horizontes producen una crisis respecto a una mujer en el trabajo, ¿ok? Lo mismo. Entonces acá ustedes pueden ir jugando. Por ejemplo, acá lo mismo, yo les puse que es 10 de copas, puede representar un 10 o puede representar un 50 según la tabla de equivalencia, ¿ya? Y yo sumo 10 con 9 del ermitaño y me da 19. Puede ser el sol, ¿ya? O si yo tomo esta carta en vez del 10 de copas, la tomo como un 50 según la tabla de equivalencia, sumo ese 50 al ermitaño y me da 59, que representaría el 5 de espadas, o me da 14, que es la templanza. Todo de acuerdo a la tabla de equivalencia y como a ustedes les acomode más, ¿ya? Entonces, en ese sentido, ¿qué es lo que me dice? Dice que con el ermitaño hay una soledad, un aislamiento del equipo, ¿ya? Como que hay una soledad o como que se distancia, digamos, el equipo que era un entorno como una familia, pero está no tan bien aspectado porque los arcanos mayores mandan. Entonces yo veo el colgado y en el ermitaño me dicen que están distanciados, un equipo que era alegre, que se querían, pero que se distancian. O bien un cierre, hay un cierre en el equipo de trabajo, quizás alguien se va, y el cierre es alegre, pero aún así después de ese cierre se distancian. Quizás ¿por qué? Lo explica aquí el tarot que con la templanza y como que se trataban de llegar quizás a algunos acuerdos, pero alguien se estaba aprovechando de las circunstancias, ¿no? Entonces ahí ustedes pueden ir jugando con las sumas, pero lo importante es que ustedes sepan que se pueden separar mayores de menores, no necesariamente hacer sumas, sino que también pueden simplemente sacar lo menor y ver de qué me habla el mayor, pero siempre con ese foco de que ustedes tienen que estar pensando en conceptos claves, cortos y concretos. Eso es lo importante de este método. Entonces, por eso les saqué también ahí la suma. Entonces, para finalizar, si ya quieren ponerlo en práctica, consejos generales. Primero, utilizar conceptos claves y concretos en la interpretación. Ya, se los voy a repetir hasta el cansancio para que no se enreden sacando muchas cartas en Rider, que no se puede enredar. Dos, practicar narrando una historia que ya se conozca previamente para entender mejor la dinámica antes de aplicarlo en una consulta. Algo que ustedes ya conozcan al revés y al derecho, sáquenle las cartas para ver cómo partió y cómo terminó, y así ustedes también tienen la facilidad de irlo practicando con algo que ya sepan, para que no trabajen sobre algo en blanco, ¿no es cierto? Y lo último, utilizar solo los arcanos mayores para empezar, probando con conceptos concretos. Es decir, vuelvo atrás, traten de solamente hacer, por ejemplo, esto. Y traten de escribirlo así, ¿ya? Y después pueden ir sacando menores para que así también de a poquito, y esto que aparece en las sumas ya es algo que ustedes pueden ir haciendo como más avanzado, ¿no? Pero primero traten de practicar con los mayores para ir tomando esa mentalidad de lo concreto, de conceptos concretos, ¿ya? Y luego probar con arcanos menores para profundizar. Recuerden que el arcano menor le pertenece al mayor, ¿ya? Es decir, que este 10 de copas es del ermitaño, se refiere al ermitaño, no tanto al colgado. Entendimos que igual se estaban mal aspectando las cosas, pero finalmente los sucesos hablan de aquí. Lo mismo acá, la reina de oros es de la torre, ¿ya? Entonces la crisis es respecto a una reina de oros, que quizás sea distinta a la otra mujer que me parece con la sacerdotisa, ¿no? Entonces ahí hay que ir viendo dependiendo del caso, ¿ok? Pero esos serían los consejos y estas lecturas, como va a estar en el material de apoyo y estamos un poco con el tiempo, las pueden mirar en profundidad
Son lecturas sugeridas que son más allá de la lectura de 7, que también son lecturas que van como del pasado al futuro, ¿no? El pasado de un vínculo, por ejemplo, donde está este lado está la consultante y en este lado su pareja. El pasado, el presente y el futuro. Con eso también pueden jugar con este método y lectura general de un tema, que puede ser el pasado cercano, presente y distintos momentos de futuro que ustedes definen los tiempos, si es 3 meses, 4 meses, 6 meses, 8 meses, o pueden ir ustedes definiendo los tiempos siempre al momento de barajar y hacer la pregunta, ¿no? General de un tema es el trabajo en general, el amor en general, el dinero en general, ¿ya? Entonces así ustedes pueden ir marcando tiempos y sucesos con los arcanos mayores y después complementar con los menores, ¿ok? Así que eso sería, muchas gracias, espero que les haya gustado la ponencia, cualquier duda, bueno, lo pueden consultar una vez que terminemos de verla. Aquí tienen las redes sociales, que por supuesto me pueden seguir, y cualquier cosa estaré aquí para resolver sus dudas. Muchas gracias por la oportunidad y por haberme permitido participar de este Congreso de Tarot.